Te recordarás que la semana pasada estábamos charlando un poco del festival de cosas que vienen saltando intrínsecamente a lo que es la gestión de nuestro querido amigo Javier Milei, ¿no? Como todo lo relacionado a que cada vez que tose o se mueve Adorni aparece una nueva propiedad, un nuevo negocio, un nuevo préstamo, inexplicable. Sabemos que se supone que el próximo miércoles, donde tiene que ir a comparecer frente al Congreso, como se supone que tiene que hacer alguien que ocupa su lugar, sabemos que lo está esperando un festival de preguntas, que vamos a ver cómo las contesta, pero bueno, eso no mejora, sino que viene empeorando el asunto, y a eso sumándole las otras cosas que veníamos charlando la semana pasada sobre el tema de cómo no solo desaparecen, sino que cada vez se agranda y se agita más. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la causa Andis, porque aparecen más pruebas, más testimonios, más certeza sobre eso. Lo mismo pasa con el tema de la causa Libra y con otras causas que están dando vueltas por ahí, sumándole a que empieza a haber también problemas, entre comillas, de funcionamiento concreto de la economía real que padece cualquier compañero o compañera laburante, ¿no?, de a pie, porque hasta acá pareciera como que lo único que funciona son, digamos, los recortes, los grandes despidos, pero ahora ya empieza a afectar cosas como, por ejemplo, el transporte, que, bueno, obviamente los laburantes lo están padeciendo, lo estamos padeciendo, ¿no? Toda la semana pasada hubo un problema en relación a la reducción de la frecuencia de los colectivos y demás. Está habiendo también problemas graves con los trenes, y solamente estamos hablando del ámbito metropolitano, ¿no? Esto lo podemos después ir expandiendo a todo el territorio nacional, porque en las provincias también está teniendo problemas graves, donde además, sumémosle el problema de que gran parte del trabajo normalmente suele estar centrado en lo estatal. Bueno, creo que queda claro de que hay grandes problemas sobre todo esto, pero bueno, el asunto es que parecía, nosotros cuando hicimos el programa fue el lunes, el martes pasaban dos cosas a tener presente. Una fue que se había pasado todo un finde hablando de que el martes se tenía que presentar el nuevo índice de inflación. Bueno, había un montón de supuestos guarismos, ¿no?, sobre por dónde iba a andar y demás. La cuestión es que, bueno, se terminó presentando, lo presentó el INDEC, el número que dio fue 3,4 de inflación. Para ellos, me estoy refiriendo al gobierno, es un dato que sigue pegando. 3,4, recordemos, ya estamos en el 10º mes consecutivo de crecimiento de la inflación, y estamos hablando de que esta es la inflación oficial, manejada, manipulada y demás, con las fórmulas del INDEC que está básicamente sosteniendo Caputo, porque según economistas de distintos sectores, ¿no?, de otros ámbitos, ellos estaban calculando con la fórmula nueva que no entró en vigencia. Vos te recordarás que el director renunció en su momento cuando no le aceptaron practicar la nueva fórmula, hubiese dado por lo menos 4,1. En todo este tiempo, desde que asumió allá en diciembre de 2023, Javier Milei, hasta hoy, se está calculando por lo menos una inflación que va del 200 al 220%, según cómo y dónde se mida, más allá de que, recordemos que uno de los grandes... Desde que subió Milei. Desde que subió Milei, estamos hablando, que aparte vos te recordarás que lo primero que hizo fue liberar todos los controles de precios y demás, porque según él el mercado iba a ir ajustando solo esos precios. Este 3,4 además está dando, digamos, como una pauta, una media, porque en realidad ese es el número promedio, pero después, si vos descomponés los elementos que forman parte de la inflación, vas a encontrar que hay sitios, hay lugares, o sea, elementos, como por ejemplo la carne, la ropa, los colegios, bueno, la salud y demás, donde no hay el 3,4, hay el 6, hay el 10, hay el 12, y lo puede saber cualquiera que quiere comprar un pedazo de carne en una carnicería, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, porque claramente los precios están muy, muy por encima de los salarios de los que todavía por ahí tenemos laburo, y ni hablar toda la gran masa humana de compañeros y compañeras que han quedado desempleados, inalcanzables, ¿no? Bueno, la situación es que
Eso se anuncia a la mañana y al ratito tuvo lugar la AmCham. La AmCham, que básicamente es la Cámara Argentino-Estadounidense de Comercio, que se reúne una vez por año y que se supone, obviamente, que es un evento empresarial donde se presentan también algunos funcionarios, pero que en realidad, para el caso y como estamos, funciona básicamente como una suerte de auditoría de cómo viene el gobierno. Van los tipos a dar explicaciones, ¿no? Quienes nos gobiernan, y escuchamos hablar a los grandes popes locales que, digamos, tienen algo para decir sobre cómo vienen las cosas. Lo tuvimos temprano, uno de los primeros que habló fue precisamente Luis Toto Caputo, que estuvo tratando de explicar el tema de la inflación, y según él explicó que es porque todavía están dando vueltas ciertos efectos de lo que fue las elecciones de octubre. ¿Te acordás que se había disparado en aquel momento el precio del dólar y demás? Según él, estamos en marzo, estamos hablando de marzo, eso fue en octubre. Según él, todavía tenemos, se está dando estos crecimientos porque todavía hay ciertos efectos que se pueden ver en la economía, pero según él son algo residual, y dijo que estaba convencido que cuando veamos los datos de abril, en un mes, va a estar tirando a cero o casi cero. Y agregó, leo, los próximos 18 meses van a ser los mejores que se hayan visto en décadas. O sea, 18 meses es lo que le queda a este gobierno. Según él, ahora viene el gran aumento, el crecimiento, o por lo menos la inflación cero. Esto es toda una mentira. Estos datos que dabas al principio, de que se calcula un 200%, y por ahí hasta se quedan cortos, porque hay una trampa muy grande en el cálculo que se hace de inflación. El mes de mayor inflación de este gobierno, que fue diciembre de 2023, lo cuentan, como fue 2023, lo cuentan a Fernández, pero el gobierno cambió el 10 de diciembre y el 13 de diciembre hizo una devaluación del peso del 118% que disparó la inflación al 25%. Pero esa inflación es de Milei, no es de Fernández. Y acá no estamos defendiendo a Fernández porque hemos dicho que es un desastre. Y además hablamos de cuánto... No, claramente. Todo. Pero es una trampa. Esto es Milei. Diciembre de 2023, 25,5% de inflación es Milei. Y ahora estamos de vuelta, porque el 3,4% se parece bastante a la inflación que tuvo Fernández durante una buena parte del gobierno. No hay diferencia entre la inflación de uno y la inflación de otro. Bien, y precisamente en función de eso, después de estas declaraciones de Caputo, fueron hablando otros personajes que forman parte de todo este conglomerado de chupasangre que tenemos. ¿Y qué pasó? En un momento se puso a hablar un señor, vamos a leer lo que dijo, pero después te digo quién fue. Se pusieron a hablar sobre, bueno, si iba a haber crecimiento o no de la economía, y en relación con el tema del RIGI, vos te recordarás, ¿no? Ese supuesto régimen para que lleguen las grandes inversiones en cuestiones mineras y de recursos. Cuando le preguntaron a esta persona, che, bueno, ¿cómo viene esto? ¿Ya llegan las inversiones? Esto ya parece que estamos hablando de Macri, pero no. Pero sí, bueno, se junta todo, ¿no? El tipo dijo, hay más proyectos que plata, pero la Argentina está en un momento que yo no había visto por lo menos en 30 años. Si la política se sostiene en el tiempo, atención a esa frase, estos proyectos van a ser financiables y van a cambiar la Argentina. Esto lo dijo un tal Facundo Gómez Minujín. ¿Quién es Facundo Gómez Minujín? Es el CEO de JP Morgan para acá, casualmente. Cuando este tipo está hablando, te está diciendo lo que está pensando el mercado, todo el conglomerado empresarial. Lo que están diciendo es, está muy bien lo que hacen, pero necesitamos que siga este camino, a ver si aparecen las inversiones. Pero ya te están diciendo que las inversiones hasta 2027, las supuestas inversiones que van a reactivar la economía, ni de casualidad van a pasar, porque están hablando de financiamiento. No le tiene mucha confianza a la continuidad del gobierno. Y ahí viene el eje de toda esta situación. Y, bueno, precisamente nuestro querido presidente apareció y habló y estaba, vamos a reconocerle que dio la cara, ¿no? Y habló, se hizo cargo del tema de inflación. ¿El problema cuál es? Que la quiso explicar. Recordemos siempre que él tiene un mantra, ¿no? Que él dice, desde su lógica de la escuela austríaca y del anarcoliberalismo, bla, 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 de que la inflación es un problema estrictamente monetario, ¿no?
No porque hay otras cuestiones. Es un problema monetario y se resuelve bastante fácil, como dijo él, en más de una oportunidad. Lo escuchamos brevemente sobre cómo explicaba el tema de inflación nuestro querido presidente. Primer punto interesante, la política monetaria no cambió. Por lo tanto, esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios por cambio de precios relativos, pero la inflación de largo converge a la internacional. Eso no ha cambiado. Es decir, al equilibrio que vamos de largo plazo, ese no cambió. Lo que cambió es la dinámica, cómo se mueve en el tiempo. Ese es un primer punto muy importante. Entonces, ahora, hay otras cosas. Si nosotros tomamos la núcleo y le sacamos el efecto de la carne, es decir, tomamos la verdaderamente subyacente, está igual que el mes pasado en 2.5. Pero lo más importante, si tomamos la canasta básica alimentaria, que es lo que impacta directamente sobre la indigencia, por ejemplo, esa está en 2,2, o la de la canasta básica total en 2,6. Por lo tanto, está claro el efecto de educación, el efecto de la guerra y el efecto de la carne. Por lo tanto, superado esos efectos, la tasa de inflación va a caer. Pero hay un elemento adicional, dos elementos adicionales. Si ustedes miran la inflación mayorista, que es la que se anticipa, la inflación mayorista viaja en torno al 1 y el 0,8%. Eso quiere decir que la inflación, la que se adelanta, está marcando que va a viajar en torno al 10%. Es decir, tenemos que terminar de reacomodar los precios relativos y va a converger hacia ahí. Lo único que hay que hacer es tener paciencia, no hay que desesperarse. Cuando uno se desespera, toma malas decisiones. Y nosotros no vamos a ir en contra ni de la teoría económica ni de la evidencia empírica, y tampoco vamos a vulnerar y violentar nuestros valores morales al momento de diseñar la política económica. La evidencia empírica es que en lo que va del año la inflación es del 9,6%. ¿De dónde vamos a tener una inflación del 10% al final de año? O sea, de que de acá a fin de año va a haber en los 8 meses que faltan, o 9, porque abril, vamos a tener una inflación del 0,4%. Algo así habían dicho, que supuestamente iba a ser los planes hasta diciembre. O sea, menos del 0,1 por mes. Yo no sé cómo... Es impresionante. Bueno, si lo logran es espectacular. Ahora, a mí la explicación que dio, que escuchamos, no entendí cuando dice, no hubo un episodio inflacionario, sino que subieron precios. No sé, bueno, ya a partir de ahí a mí se me hace un poco confuso tratar de entender la explicación. Yo escuché muchos titubeos, bueno, momentos en falso, y si uno lo hace viendo incluso el video, vea casi una cara de parálisis del presidente durante momentos. Pero como nuestro presidente está súper preocupado de lo que está sucediendo en la economía de nuestro país, acto seguido, ¿qué hizo? Se subió a un avión y se fue a Israel, de donde hoy le dieron un doctorado en no sé qué cosa, ¿no? Ahora está allá. Y fue a saludar a Netanyahu y se fue a llorar al muro de los lamentos, porque son las cosas importantes que le hace bien a la Argentina para poder crecer. Así que bueno, nos quedamos tranquilos con eso. Un último detalle, sí. No, pero Irán, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha sacado una nueva comunicación de que Argentina está en la cuerda floja. Y sí. Por las últimas declaraciones que ha hecho, que nos meten a guerra. Nos metió... y por cierto, estuvo cantando en Israel. Bueno, ya nos vamos a enterar por dónde nos va a llegar algo de todo eso. Un último detalle y termino. ¿Sabe lo que pensé? Que este tipo
juega a la guerra para que nos metan un cuetazo a ver si cambia la tendencia de las encuestas, porque no tiene otra explicación lo que está haciendo. No hay lógica, no hay algo razonable en todo esto, pero no sorprende. La guerra para poder ganar las elecciones. Es que quizás, sí, igual estamos jugando con fuego. Si ese es el plan, estamos jugando con fuego mucho. Es lo que estoy diciendo. Sin embargo, vos sabés que antes de subirse al avión, vos te recordarás que está esta radio de Fantino, Neura, muy amigos de ellos, ¿no? Donde suele ir a hacer sus alocuciones de 3, 4, 5 horas en vivo hablando de estupideces. Bueno, nada nuevo, ya lo sabemos. Y vos sabés que en uno de los programas, dos periodistas, Julieta Tarrés y Malena de los Ríos, empezaron a comentar sobre el plan económico, precisamente con todo este problema inflacionario, y trataron de proponer, a partir de un trabajo que llevaron, que habían conseguido, un laburo serio que había salido de la Universidad de La Plata, de que Argentina tenía que más o menos seguir los planes económicos para atacar la inflación que estaban llevando adelante de hace tiempo Chile y Colombia, ¿no? Decía, Argentina ya está en condiciones de por ahí poder encarar esto, que sería tomar crédito del sector privado para financiar ciertas cuestiones económicas, sociales, estructurales, bla, 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 bla. La cuestión es que estas chicas hablaron de este paper que utilizaron, o sea, se basaron en un paper para sacar este tipo de conclusiones. El paper se llama Inflación crónica, patrones macroeconómicas y proceso de desinflación. Y llegaban a esas conclusiones. Milei, nuestro presidente, ¿qué hizo? Evidentemente vio ese momento de estas chicas, de estas periodistas, o sea, no economistas, periodistas que leyeron un paper. Y como hace él, retuitea, vos sabés que le dedica varias horas al día a retuitear cosas, ¿no? Bueno, y dijo, una bestia decía, lo cito, sí. Una bestia decía que si la inflación sube por caída en la demanda de dinero es negar la naturaleza monetaria de la inflación y que es prueba de multicausalidad. Y acto seguido compartió diciendo que era una tremenda clase empírica lo que habían compartido estas chicas, y dijo: se nota la diferencia entre los que trabajan seriamente buscando datos y material riguroso y los brutos que opinan sin fundamento alguno. Esto lo compartió por Twitter. Muy interesante. Ahora, ¿qué pasó? Le contestó el autor del paper, un señor que se llama Fernando Morra, economista, y le dijo: estimado presidente, como autor del paper, la evidencia muestra algo más complejo que solo monetario. Desinflaciones exitosas combinaron tipos de cambio inicial, dinámica externa, políticas de ingreso con aumento de salario y crecimiento. Quizás valga la pena leerlo. ¿Quién es Fernando Morra? Casualmente fue el viceministro de Martín Guzmán. Y este señor se dedicó a hacer trabajos serios sobre inflación. Quiere decir que estas chicas lo leyeron por encima, en ningún momento analizaron lo que estaban leyendo, sino que solo copiaron 2 o 3 titulitos. Y nuestro querido presidente, lo retuiteó sin siquiera haberlo leído, evidentemente. Así que bueno, maravilloso. El presidente que habla mal de todas estas cuestiones termina levantando un paper que va en contra de sus principios.